Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar con el trabajo práctico número 2. Ejercicio número 16C. Complete la tabla considerando los conceptos que se han visto anteriormente. Bueno, vemos números complejos, unidad imaginaria. Esto corresponde al apunte teórico que tienen en la plataforma. Definimos si tal que y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, y es igual a raíz cuadrada de menos 1. Veamos cuál es la definición de número complejo. Z es igual a A más B por I. Es un número complejo, donde A y B son números reales. A recibe el nombre de parte o componente real y B de parte o componente imaginaria. Opuesto de un número complejo. Dado un número complejo Z igual a A más B por I, definimos al opuesto de Z a la expresión menos Z igual a menos A menos B por I, es decir, cambiando el signo a cada una de las componentes. Conjugado de un complejo. Dado un número complejo Z, A más B por I, definimos al conjugado del dado a otro complejo Z barra igual a A menos B por I, es decir, cambiando el signo solo a la componente imaginaria. Bueno, entonces, lo que no está resaltado en amarillo sería la información que teníamos en la consigna. Esto. Entonces, el número complejo es Z. Z en este caso sería 1 menos I. La componente real de Z sería 1. La componente imaginaria sería el numerito que acompaña a la unidad imaginaria, o sea, menos 1. El opuesto de Z es el que surge de modificar el signo de la componente real como la imaginaria. Entonces quedaría menos 1 más I. Conjugado de Z sería el que surge de cambiar el signo de la componente imaginaria. 1 más I. Bueno, Z al cuadrado, ¿cómo se calcula Z al cuadrado? El número es menos 1 menos I. Menos I. Eso sería Z al cuadrado. Menos I elevado al cuadrado. Bueno, o podemos aplicar la propiedad distributiva, entonces multiplicamos 1 por este numerito y por este, y luego multiplicamos menos I por 1 y menos I por menos I, o podemos desarrollar el cuadrado de un binomio, nos quedaría el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces me quedaría 1 al cuadrado, que es 1, menos 2i, y al cuadrado recuerden que es menos 1, entonces me quedaría menos 2i, que es el resultado que ustedes observan aquí. Bueno, por otro lado, acá nos daban como información que el conjugado de Z es menos 2 por I. Acuérdense que el conjugado es el que surge de cambiar solamente el signo a la componente imaginaria. Entonces, ¿cuál sería el número real? El número complejo. Sería menos 2 por I. Entonces, ya podemos completar el resto de la tabla. La componente real sería menos 2. La componente imaginaria sería menos 2. El opuesto es el que surge de cambiar el signo de las dos componentes, entonces quedaría 2 más 2 por I. Bueno, Z al cuadrado, ¿cómo lo calculamos? Como menos 2 por I elevado al cuadrado. Por otro lado, noten que aquí la información que tenemos es que 1 menos raíz cuadrada de menos 3 es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 3 por I. Entonces, ¿cuál sería el número complejo? Acuérdense que en este caso tenemos el opuesto de Z, que es 1 menos la raíz cuadrada de 3 por I.
porque acuérdense que raíz cuadrada de menos 1 es i. Por lo cual, entonces, el opuesto es el que surge de cambiar el signo de la componente real e imaginaria. Entonces, z sería menos 1 más raíz de 3 por i. ¿Cuál es la componente real? Menos 1. ¿Cuál es la componente imaginaria? Raíz de 3. El conjugado de z, ¿cuál sería? El que surge de cambiar el signo de la componente imaginaria. Entonces me quedaría. Acá está mal. Acá sería menos. Acá está mal el conjugado. Si este es el opuesto, entonces el número z sería menos 1 más raíz de 3 por i. Y acá z conjugado, que sería el número que surge de cambiar solamente el signo de la componente imaginaria. Entonces acá sería menos 1 menos 3i. Ahí está mal. Esto está mal. Esto es menos 1 menos raíz de 3 por i. Y acá en este caso nos dan la componente real y la componente imaginaria, y entonces armamos el número complejo, sería raíz de 2 menos raíz de 2 por i. Y se completa el resto. (17) Decida sobre la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones y justifique la respuesta. Existe un número real que no es complejo. Existe un número real que no es complejo. Recuerden que el conjunto de los números reales se encuentra incluido dentro del conjunto numérico de los complejos, por lo cual no es posible indicar que hay un número real que no sea complejo. Todos los números reales son complejos, por lo cual esa afirmación sería falsa. C. El resultado de i a la 19 más i es un número real. Bueno, veamos. I a la 19 más i pertenece a los reales. Esto es verdadero. ¿Por qué? Bueno, resolvamos. Hemos copiado la misma expresión. Fíjense que i a la 19 lo podemos escribir como i elevado a la 18 más 1. Entonces, i elevado a la 18 lo podemos escribir como potencia de potencia. I al cuadrado elevado a la novena. Entonces, fíjense, si hacemos potencia de potencia nos quedaría i elevado al cuadrado elevado a la novena. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Si hace el producto, nos quedaría i a la 18, no hay problema. Por i, que sería i a la 1. Más i. Entonces, esto es igual, fíjense, i al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Entonces, menos 1 elevado a la novena por i. Acuérdense que si tenemos potencia, producto de potencia de igual base se suma, entonces esto es lo mismo que el producto de i a la 18 por i. Muy bien, nos queda menos 1 a la novena por i más i. Bueno, menos 1 elevado a una potencia impar, que nos quedaría menos 1 por i más i. Menos i más i sería 0. O sea, tengo menos la unidad imaginaria más la unidad imaginaria, me queda 0. 0 es un número que pertenece a los reales, por lo cual esta afirmación sería verdadera. 19. Lea atentamente cada enunciado y responda a lo solicitado en cada caso. Determine el opuesto del conjugado del complejo que resulta de la operación. Bueno, en este tipo de ejercicios, la clave, fíjense, nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Leemos de izquierda a derecha.
Leemos primero esto y bueno, llegamos al final. La clave es empezar realizando las operaciones de derecha a izquierda. Entonces, fíjense, primero vamos a trabajar con esto. Después, una vez que hagamos el producto y obtengamos el número, lo que vamos a hacer es calcular el conjugado, que sería 2, y después calculamos el opuesto. Entonces vamos resolviendo, por decirlo de alguna manera, de derecha a izquierda. Muy bien, entonces, en este caso nos decían que tenemos que hacer el producto de dos números y el número complejo resultante de ese producto, ¿qué había que hacer? Había que sacar el opuesto del conjugado del complejo que resultaba de dicha operación, con b mayor que 0. ¿De qué me sirve tener el dato de que b es positivo? Porque fíjense que si b sería negativo, entonces acá aparecería una unidad imaginaria, porque si b fuera negativo, entonces yo podría escribirlo como, no sé, como menos 1 por b. Bueno, en este caso habría que ver, sería menos b por menos 1. Y podríamos extraer lo que es la unidad imaginaria. En este caso sabemos que esta raíz es positiva. Mejor dicho, si el radicando es positivo, entonces no estamos ante la presencia de esta partecita que nos podría generar un numerito complejo. Entonces sabemos que esto es real. Bueno, entonces teníamos este producto a más 2 por raíz cuadrada de b por i por 2a menos raíz cuadrada de 2 por i. Hay que hacer entonces el producto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar dos veces la propiedad distributiva. Entonces vamos a multiplicar a por estos numeritos y vamos a multiplicar el segundo término por estos numeritos. Entonces me quedaría a cuadrado menos raíz cuadrada de a por i más, fíjense, 2 por 2, entonces me quedaría 4a raíz cuadrada de b por i. Acá tengo más raíz cuadrada de b por i por menos raíz cuadrada de 2 por i. Me quedaría menos 2 por raíz cuadrada de b por raíz cuadrada de 2 por i. Ahora tenemos que empezar a resolver. Noten que acá aparece un término que está multiplicado por la unidad imaginaria y acá también tenemos otro término donde se multiplica por la unidad imaginaria. Entonces lo que vamos a hacer es asociar esos términos y por otro lado notar que en este caso nos queda i al cuadrado. I al cuadrado, recuerden que es menos 1. Entonces, menos 1 por menos 2 raíz cuadrada de b por raíz cuadrada de 2 sería 2 por raíz de b por raíz de 2. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asociar, por otro lado, las componentes reales. En este caso, las componentes reales, ¿cuáles serían? Serían 2a cuadrado más 2 raíz cuadrada de b por raíz cuadrada de 2. Si quieren, fíjense, acá podemos sacar factor común 2 y nos quedaría entonces 2 por a cuadrado más raíz cuadrada de 2 por b por raíz cuadrada de b más. Y en este caso podemos sacar factor común a. Entonces nos quedaría más a por 2 por raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de 2 por i. Muy bien, entonces ya hemos encontrado el número complejo. Una vez que hayamos el número complejo que me decía, tengo que calcular el conjugado del complejo que resulta de esa operación. El conjugado, entonces, sería z barra y el conjugado que era, teníamos que cambiar, ¿cómo teníamos que calcularlo? Había que cambiarle el signo a la componente imaginaria. Entonces,
z conjugado sería esto que observamos aquí. Lo único que hicimos fue cambiarle el signo a la componente imaginaria. Luego me piden lo siguiente. Determine el opuesto del conjugado del complejo. El conjugado del complejo ya lo calculamos. Ahora tenemos que calcular el opuesto. Entonces, a este número conjugado le vamos a calcular el opuesto. Entonces sería menos z barra. El opuesto de un número complejo, ¿de dónde surgía? De cambiar tanto la componente real, el signo de la componente real, como el de la componente imaginaria. Entonces nos quedaría, fíjense, acá tenemos la componente real con el signo más, entonces lo cambiamos por menos, y el signo de la componente imaginaria es menos. Entonces hay que cambiarle el signo, me quedaría más. Entonces, el número que estamos buscando sería menos 2 por a cuadrado más raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de b más a por 2 por raíz de b menos raíz cuadrada de 2 por i.